La mujer gitana pronunció su nombre al tercer día. Simplemente lo dijo, en voz baja, sin preámbulos, mirando al techo. Como cuando se pronuncia el nombre de alguien que está justo a tu lado, alguien a quien solo tú puedes ver. Galina estaba de pie en el umbral del dormitorio con una toalla en las manos cuando oyó ese nombre, Sergei. Y sus rodillas flaquearon, porque Sergei había muerto hacía 8 meses. Porque nadie en esa casa sabía su nombre, porque la mujer había estado inconsciente desde la tarde del primer día y no podía haberlo averiguado. No había nadie de quien aprenderlo. Pero permítanme comenzar desde el principio. Galina Ivanova Martinova vivía sola en una pequeña casa en las afueras de Penza. Viuda, de 56 años, había trabajado como contable hasta su jubilación. Su hija Lena vivía en Moscú, la visitaba una vez por semana y venía de vacaciones. La vecina Claudia Petrovna a veces pasaba por el jardín trasero, saltando la valla, para charlar y compartir tomates. En general, una vida tranquila, una vida normal y comprensible en la que nunca ocurría nada fuera de lo común. Hasta aquella mañana de octubre. Regresaba del mercado, bolsas pesadas, aire frío, hojas mojadas bajo los pies. Pensaba en que necesitaba pilas nuevas para el termómetro y que sería mejor guardar las patatas en el sótano en lugar de en el porche. Pensamientos comunes en una mañana cualquiera de octubre. Vio a la mujer gitana en la puerta de la casa vacía de al lado. La mujer estaba sentada en el suelo, apoyada contra la cerca, una falda brillante en el barro, el pañuelo torcido y el rostro pálido. No estaba dormida. Miraba fijamente al frente y parecía no saber muy bien dónde estaba. Galina se detuvo. La mayoría de la gente habría pasado de largo, no por crueldad, sino por precaución. Ver gitanos en la calle significa o bien mendigando o intentando estafar. Todo el mundo lo sabe. Galina también lo sabía. Pero esta mujer tenía el rostro de alguien que realmente se encontraba mal. No de forma teatral, no para impresionar a nadie. Simplemente estaba enferma. ¿Te encuentras bien?, preguntó Galina. La mujer alzó la vista, oscura, hundida. Me duele la cabeza, dijo. No puedo con las piernas. ¿Cuánto tiempo llevas sentado aquí? Desde anoche, creo, no lo recuerdo. Galina dejó sus bolsas, tocó la frente de la mujer. Estaba caliente, muy caliente, como cuando se tiene fiebre alta. Estás enfermo, dijo ella. Ya pasará. No lo hará, necesitas acostarte. No hay dónde tumbarse. Se quedó allí pensativa. Luego recogió sus maletas. Ven conmigo, dijo ella. ¿Dónde? A mi casa, y añadió al ver la duda en los ojos de la mujer. No me debes nada, solo una cama y algo de comer. La mujer gitana la miró. Luego, con esfuerzo, se puso de pie apoyándose en la valla. ¿Cómo te llamas?, preguntó Galina mientras caminaban. Zenfira. Soy Galina Ivanova. Un buen nombre. El tuyo también. En la casa la acomodó en el sofá de la sala. La habitación de su hija estaba cerrada con llave. El dormitorio era el suyo. Le tomó la temperatura, 38,7. Le dio algo para bajarle la fiebre. Le preparó té caliente y la arropó con una manta. Zenfira bebió su té y la miró. En esa mirada había algo atento y sereno a la vez, ni desconfiado ni agradecido. Simplemente la miró. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué qué? ¿Por qué me acogiste? Soy un desconocido. ¿No te encontrabas bien? Mucha gente está enferma. Lo vi, dijo Galina simplemente. Si no lo hubiera visto, habría pasado de largo. Zenfira asintió, como si esa explicación la hubiera satisfecho. ¿Tienes a alguien?, preguntó Galina. ¿Familia? Podría llamar por teléfono. Sí, pero no cerca, muy lejos. Llámalos tú mismo cuando puedas. Lo haré, aceptó Zenfira. Por la tarde su estado empeoró. La temperatura había subido a 39 grados. Galina le dio más pastillas, la limpió con un paño húmedo y la llevó al dormitorio. Allí la cama era más cómoda. Zenfira apenas hablaba. Solo murmuraba algo en voz baja de vez en cuando, pero no en ruso.
Galina no pudo entenderlo. ¿Llamo a una ambulancia?, preguntó. No hace falta, ya pasará, es gripe. ¿Cómo sabes que es gripe? Lo sé. Zenfira cerró los ojos. A mí también me pasa a veces. Es grave pero rápido. Por la noche se quedó dormida. Galina se sentó a su lado un rato, escuchando su respiración, constante pero agitada. Luego fue a la cocina y puso la tetera. Se quedó sentada pensando que su hija Lena, si se enteraba, le diría: «Mamá, te has vuelto loca, has acogido a una gitana desconocida en tu casa». Lena era una persona práctica y no entendía esas cosas. La propia Galina no comprendía del todo por qué la había acogido. Simplemente lo había hecho, y punto. Había algo en el rostro de la mujer, algo que no se podía expresar con palabras. El segundo día, Zenfira durmió casi todo el tiempo. Se despertó, bebió agua y comió un poco. Galina le había preparado caldo de pollo. La fiebre persistía. Galina le aplicó compresas y le cambió las sábanas. Tareas habituales, nada pesadas. Había cuidado de su marido durante los 2 últimos años de su enfermedad y sus manos lo recordaban. Intentó no pensar en su marido. 8 meses. Eso no era mucho tiempo. La herida no había cicatrizado, simplemente se había vuelto familiar. De esas que llevas contigo y no tocas. A la tercera mañana, Zenfira despertó. No como suelen despertar los enfermos, poco a poco, con dificultad. Abrió los ojos y enseguida se sintió consciente, lúcida y alerta. Miró al techo y pronunció un nombre. Sergei. Galina estaba parada en la puerta. Dejó caer la toalla. No se atrevió a entrar en la habitación de inmediato. Simplemente se quedó de pie, agarrada al marco de la puerta. Zenfira giró la cabeza. Vio el rostro de Galina. «Perdóname», dijo en voz baja. «No quería asustarte». «¿Cómo sabes ese nombre?», preguntó Galina. Su voz era firme. Ella misma se sorprendió de que fuera firme. «Él estuvo aquí, en la noche». «¿Quién estaba aquí?» «Tu marido», dijo Zenfira con sencillez, sin teatralidad ni dramatismo. «Estaba de pie junto a la cama. Te miraba. Tú estabas dormida en la silla. Luego me miró a mí. Le pregunté su nombre. Me dijo Sergei». Galina entró en la habitación. Lentamente. Se dejó caer en la silla. «Eso no puede suceder», dijo. «Sé que piensas eso. Estabas enfermo. Tenías casi 40 grados de fiebre. Podría haber sido un sueño febril». «Podría ser», coincidió Zenfira, pero dijo algo más, algo que debo transmitirte. Galina la miró. «¿Qué?» «El libro está en el armario, en el estante de abajo, detrás de los diccionarios», dijo Zenfira lentamente como si recordara. Dijo: «Ella no lo sabe, que lo busque. Hay una carta». Silencio. Galina se puso de pie, salió del dormitorio, entró en la sala de estar y se dirigió a la estantería. Estante inferior. Diccionarios. 3 volúmenes gruesos que llevaban allí desde que tenía memoria. Nunca había mirado detrás de ellos. Apartó los diccionarios. Detrás de ellos había un libro, uno común y corriente, con una cubierta azul. Y entre las páginas, un sobre. Galina cogió el sobre. No le temblaban las manos. Después, también se sorprendió de eso. No había nada escrito por fuera. Dentro, una hoja de papel doblada por la mitad. Era la letra de su marido. La reconoció al instante. Lo leyó de pie. Durante mucho tiempo. Luego dobló la hoja. Regresó al dormitorio. Se sentó. «Había una carta», dijo ella. «Lo sé», dijo Zenfira. «¿Cómo?», él dijo. «¿Entiendes que esto es imposible?» «Lo entiendo», Zenfira la miró. «Pero tú encontraste la carta». Galina guardó silencio. Luego preguntó: «¿Qué más dijo?» «No tienes que aferrarte con tanta fuerza», dijo Zenfira en voz baja. «Siéntate en la cocina todas las noches y no llores, porque crees que ya lo superaste. Que no es cierto, puedes llorar. Que él te escucha cuando le hablas, que siempre te escucha». Galina miró por la ventana. Afuera estaba el jardín otoñal, hojas, un cielo gris, la cerca de la vecina Claudia. «¿Puedes ver a los muertos?», preguntó. Lo preguntó como si se tratara de un hecho, sin escepticismo, sin burla, simplemente una pregunta. «A veces», dijo Zenfira, «no siempre, no cuando yo quiero. Vienen por su propia voluntad, cuando creen que es necesario». «¿Por qué a mí?» «Porque me recogiste de la calle, probablemente». «¿Eso es un pago?» «No es un pago.
Zenfira negó levemente con la cabeza. Simplemente estaba cerca. Él podía. Nos vemos. Él podía ver lo difícil que era la situación para ti. Una pausa. Creo que era importante para él decirlo, sobre la carta. Galina bajó la mirada hacia el sobre que tenía en las manos, sobre la carta, que había estado tirada detrás de los diccionarios, que ella jamás habría encontrado por sí sola, no porque no supiera de su existencia, sino porque nunca se le ocurrió buscarla, ni una sola vez. ¿Qué hay en la carta?, preguntó Zenfira. No por curiosidad, sino por esa misma atenta y silenciosa mirada con la que había estado observando desde el primer día. Algo personal, dijo Galina. Por supuesto. Zenfira no insistió. Estaban callados. ¿Cómo te sientes?, preguntó Galina por fin. Porque necesitaba volver a algo familiar, al caldo, a la temperatura, a las cosas concretas. Mejor, ya no me da vueltas la cabeza. Zenfira se incorporó con cuidado apoyándose en las almohadas. ¿Puedo levantarme? Con cuidado. Zenfira se levantó. Se tambaleó ligeramente, pero se mantuvo en pie. Se acercó a la ventana, apoyando una mano en la pared y miró hacia el jardín. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Este es el tercer día. 3 días, repitió. Fuiste paciente. ¿Paciente con qué? Un extraño en tu casa. No tuve paciencia, dijo Galina. Sencillamente, alguien está enfermo. ¿Qué hay que esperar con paciencia? Zenfira se giró. La miró fijamente durante un largo rato. Eres muy amable, dijo ella. ¿Común? No, Zenfira negó con la cabeza. La gente común no acoge a una mujer gitana desconocida y enferma que encuentra en la calle. La gente común tiene miedo. Tú no tenías miedo. Yo era un poco, admitió Galina, pero no parecías peligroso. Peligrosa, repitió Zenfira, y de repente sonrió, por primera vez en 3 días. La sonrisa fue inesperada, cálida, con un toque de diversión hacia sí misma. Es cierto, en aquel entonces era tan peligrosa como un gatito. Exactamente. Ambos guardaron silencio, y en ese silencio algo cambió, como si la perspectiva hubiera cambiado. Ya no eran extraños, sino algo más. Aún no estaba del todo claro, pero era algo más. Galina Ivanova, dijo Zenfira, quiero contarte una cosa más. Dijo algo más aparte de la carta. ¿Qué otra cosa? Dijo que hiciste lo correcto, acogerme. Dijo, se suponía que ella iba a venir. Galina la miró. Se suponía que debía venir, repitió. Sí, no sé qué significa, dijo Zenfira con sinceridad, sin adornos. Lo dijo y eso fue todo. Luego se fue. ¿A la izquierda dónde? Sencillamente se van, siempre se van. No se quedan mucho tiempo. Galina se quedó sentada pensando. En la carta, en lo que decía la carta. En su marido, en Sergei, que en sus últimos meses apenas había hablado porque le costaba hablar, pero la miraba. Siempre la miraba. Déjame enseñarte la casa, dijo por fin. El baño está allí, la cocina está aquí. Come lo que haya en el refrigerador. Me iré pronto. No te apresures, dijo Galina. Todavía no deberías. Estoy acostumbrado. ¿Acostumbrado a qué? ¿A salir a la calle después de tener 39 grados de fiebre? Zenfira la miró con esa misma expresión tenue e inesperada. Eres muy estricta. Soy contadora, respondió Galina. Hacemos las cosas siguiendo las reglas. Eso fue casi gracioso, y ambos lo sintieron. Leyó la carta 2 veces ese día, una vez de pie junto al armario, una segunda vez por la noche, en la cocina, cuando Zenfira dormía. Sergei lo había escrito. Ella lo supo por la letra, por la fecha, 3 semanas antes de morir. Cuando ya no podía levantarse, pero había días en que su mente estaba lúcida. No siempre lúcida, pero a veces. Escribió sobre dinero. No era una gran cantidad, sino una suma modesta que había estado ahorrando durante los últimos 10 años. No lo había mencionado porque quería gastarlo él mismo en algo importante, en un viaje que habían planeado, pero que nunca se concretó. El dinero estaba en una cuenta aparte. Los detalles figuraban en la carta. Eso fue lo primero. Escribió sobre su hija Lena. Escribió lo que nunca había dicho en voz alta.
que estaba orgulloso de ella, que a veces era duro, no por enfado, sino porque no sabía cómo ser de otra manera. Le pidió a Galina que se lo transmitiera. Esa fue la segunda cosa. Y la tercera, la última. Escribió que la había amado, a Galina, siempre. Que no había sido algo que diera por sentado, sino una decisión que tomaba cada día. Que probablemente ella a veces pensaba que él la daba por sentada, que no era así. La había visto, la había valorado, simplemente no había sabido cómo expresarlo con esas palabras. Galina se sentó en la cocina y miró la carta. Luego miró por la ventana, y luego volvió a mirar la carta. Lloró. Por primera vez en 8 meses, de verdad, sin reservas. No porque se lo permitiera, simplemente le salió. Zenfira se despertó alrededor de la medianoche. Fue a la cocina, en silencio, sin hacer ruido, y se quedó en el umbral. Galina la oyó. Guardó la carta. Se secó las lágrimas. «Lo siento», dijo ella. «¿Por qué?», preguntó Zenfira. Se acercó y puso la tetera al fuego, ella sola, sin que se lo pidieran. «No tienes nada de qué disculparte». «No quería...» «Galina Ivanova», dijo Zenfira con calma y en voz baja. «Es normal llorar. Él también lo dijo. Ella no llora. Para él era importante que te permitieras hacerlo». No le gustaban las lágrimas. A los vivos no les gustan. A los muertos es diferente. Estaban sentados en la cocina, tomando té, a medianoche, ambos despiertos. Había algo extraño en todo aquello y a la vez completamente natural. Como si 2 personas sentadas juntas en una cocina por la noche, eso siempre era lo correcto, aunque solo se conocieran desde hacía 3 días. «Cuéntame sobre ti», dijo Galina, «si quieres». ¿Qué debería decir? Cualquier cosa, de dónde eres, a dónde ibas. Zenfira sostenía la taza con ambas manos. La miró fijamente. «Desde el campamento», dijo. «Estábamos acampados a las afueras del pueblo, junto al río. Fui al pueblo a comprar algunas cosas. No pude encontrar el camino de vuelta enseguida». Hizo una pausa. «Empecé a sentirme mal por la tarde. Quería volver al campamento, pero no pude. Me senté junto a una valla. Pensé, voy a descansar un momento. Y por la mañana te encontré». «Sí». «¿Sigue ahí el campamento?» «No. Probablemente ya se habrán marchado. Nosotros no nos quedamos mucho tiempo». «¿Se fueron sin ti?» «Probablemente me estén buscando», dijo Zenfira sin mostrar ansiedad. «No es la primera vez». «¿Cómo es posible que no sea la primera vez?» «A mí me pasa. Me voy. Ellos lo saben y vuelvo». «¿A dónde vas?» «No lo sé con exactitud», dijo con sinceridad. «Esto viene de mi infancia. Algo me atrae y voy. A donde me lleva. A veces encuentro gente que necesita ayuda. A veces gente que se supone que debe ayudarme. No lo sé de antemano». «¿Y ahora cuál?» «Ahora, probablemente la segunda», dijo Zenfira. «Me ayudaste». Pero él dijo, «¿Se suponía que ibas a venir?» «Sí». Una pausa. «A veces es así. La ayuda es mutua. Yo para ti y tú para mí». «No te ayudé en nada, excepto con una cama y un poco de caldo». «Eso no es poca cosa», dijo Zenfira. «Es algo normal». «Algo normal para ti». Zenfira la miró. «Para mí no». Al día siguiente vino la vecina Claudia Petrovna. Llegó por la mañana. Trajo manzanas de su jardín como de costumbre. Abrió la puerta y ya estaba en el patio cuando vio a Zenfira en el porche. Zenfira estaba sentada en los escalones de la entrada, ya vestida, con su falda brillante, luciendo mucho mejor que hace 3 días. Claudia Petrovna se detuvo. «Galina», llamó. Galina salió de la casa. «¿Quién es esta?», preguntó Claudia dirigiendo la mirada rápidamente hacia Zenfira. «Esta es Zenfira. Se queda conmigo». «¿Una mujer gitana?» «Sí». «Galina», dijo Claudia Petrovna en voz baja, casi en un susurro, aunque Zenfira estaba sentada cerca y podía oírla perfectamente. «¿Te has vuelto loca?» «No, tenía fiebre. La llevé al hospital». «Te engañan. Ella se recuperará y te dejará sin nada». «Claudia Petrovna», dijo Zenfira desde las escaleras con calma,
sin ánimo de ofender. Entiendo lo que piensas de mí, pero te equivocas. Claudia Petrovna la miró con una expresión que significaba: ¿y ahora te atreves a hablar? Estoy hablando con Galina, no contigo. Lo sé, pero estoy aquí y puedo oír. Galina, dijo Claudia volviéndose hacia ella, ¿has guardado tus documentos? ¿Y tu dinero? Claudia Petrovna, todo está bien, dijo Galina. Bien, lleva 3 días en tu casa y dices que está bien. Estaba enferma, ahora se está recuperando. En cuanto pueda se irá. Una pausa. Deja las manzanas, Claudia, y no te preocupes. Claudia Petrovna dejó las manzanas en la barandilla del porche, con aire de quien se desentiende del asunto, y se marchó. En la puerta se giró y miró una vez más a Zenfira. Zenfira miraba hacia el jardín, como si no se hubiera dado cuenta. Cuando Claudia se marchó, Galina recogió las manzanas. Es amable, dijo. Simplemente precavida. No me ofende, dijo Zenfira. Tiene razón, hay que ser precavido. No todos los gitanos son honestos. Lo mismo ocurre con no todos los vecinos. Zenfira la miró. Una leve sonrisa. También es cierto. Entraron. Galina puso las manzanas sobre la mesa. Zenfira, dijo, quiero preguntarte algo. Sobre mi marido. Dijiste que se suponía que iba a venir. ¿Qué significa eso? No es que él debiera venir, es que yo debía venir. A ti. Zenfira habló despacio, eligiendo sus palabras. A veces los muertos esperan a que alguien venga a través de quien se pueda transmitir algo. Una pausa. Soy ese tipo de persona. No suele pasar, pero sucede. Él había estado esperando una oportunidad. ¿Mucho tiempo esperando? 8 meses. Zenfira la miró. Desde que murió. No pudo encontrar la paz. La carta estaba ahí. Tú no lo sabías. Eso lo atormentaba. Galina estaba callada. ¿Así que no podía irse hasta que yo encontrara la carta? No lo sé con exactitud, pero ya no está. Después de esa noche. Lo presiento. Se ha ido, repitió Galina. La palabra era sencilla y a la vez muy pesada. Hacia donde las cosas le vayan bien, dijo Zenfira en voz baja. Esto no es triste, es lo correcto. Galina asintió. Luego fue a la cocina a preparar sopa, porque necesitaba hacer algo con las manos, porque cuando cortas cebollas y zanahorias, puedes pensar en cosas importantes, y parece algo ordinario. Zenfira permaneció en la sala de estar. No molestaba. Simplemente estaba cerca, en la casa, pero a cierta distancia. Y eso también era correcto. Al 5.º día, Zenfira dijo que se estaba preparando para marcharse. ¿Estás segura?, preguntó Galina. Ya no tienes fiebre, pero tu fuerza... Tengo fuerzas. Zenfira recogía sus pocas pertenencias. La falda, el pañuelo para la cabeza, una pequeña bolsa que había aparecido debajo de la cama y que Galina ni siquiera había notado el primer día. Necesito encontrar el campamento. Me están esperando. ¿Cómo los encontrarás? Los encontraré. Siempre lo hago. Galina estaba parada en el umbral de la habitación. Zenfira, quiero preguntarte una cosa más, antes de que te vayas. Preguntar. ¿Dijo mi marido algo sobre mí? ¿Qué será de mí? No nada malo, simplemente si las cosas me irán bien. Zenfira se detuvo. La miró atentamente. Sí que dijo algo, dijo ella. Dijo que ella cree que su vida se ha acabado. Eso no es cierto. Todavía le esperan muchas cosas buenas. Él lo ve. ¿Qué puede ver? No fue específico. Solo dijo que hay muchas cosas buenas. Zenfira habló sin adornos, sin intentar embellecer sus palabras. Él no puede ver el futuro. Ellos no lo ven así. Simplemente lo siente, que para ti te esperan cosas buenas. Galina asintió. No sabía si creer o no. Ni siquiera sabía qué significaba creer. Pero aquellas palabras sonaban como las de su marido, exactamente como él las habría dicho,
brevemente, sin grandes gestos. «Gracias», dijo ella. «No me des las gracias, son sus palabras, no las mías». Salieron al patio. La mañana era fría pero despejada. Octubre estaba terminando. En la puerta, Zenfira se detuvo. Se giró. «Galina Ivanova», dijo, «¿puedo contarte algo? No de parte de tu marido, de parte mía». Seguir. «Estás sola, lo veo. Tu hija está lejos. Los vecinos vienen, pero no se quedan». Una pausa. «Es difícil estar sola y no demostrarlo. No lo demuestras. Hay algo bueno en eso, pero a veces puedes demostrarlo. A la gente en la que confías. Eso no es debilidad». «Lo sé», dijo Galina. «Lo sabes, pero no lo haces». «Zenfira, digo lo que veo, sin disculpas, pero sin dureza. Llama a tu hija. Cuéntale sobre la carta. Léele la parte que tu marido escribió sobre ella. Eso es algo personal. También es suya». Una pausa. «Los muertos escriben cartas para los vivos. Ella también está viva». Galina estaba callada. «Lo pensaré», dijo ella. «Bien». Zenfira abrió la puerta. «Gracias. Por la cama, por el caldo», una leve sonrisa, «por no haber pasado de largo». Reponerse. «Ya lo he hecho». Zenfira se marchó. Caminó calle abajo, sin prisa, con determinación, como alguien que sabe a dónde va aunque no tenga el camino trazado de antemano. Galina la vio marcharse. Luego volvió a entrar. La sala de estar estaba en silencio. El sofá donde Zenfira había dormido los 2 primeros días estaba ordenado. La manta doblada cuidadosamente. En la mesita auxiliar, una nota. Un pequeño trozo de papel. Galina lo recogió. Lo leyó. Allí, escrito a mano, con letras grandes y ligeramente irregulares. «Cuando las cosas se pongan muy difíciles, sal al jardín y háblale en voz alta. Él te oye. Siempre te oye». Ella sostuvo la nota. Durante mucho tiempo. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su delantal. Al día siguiente, Lena llamó. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, Lena. Todo está bien». «¿Estás seguro?» «Claudia Petrovna me escribió. Dice que tuviste a una mujer gitana en casa durante 3 días». «Claudia Petrovna tiene prisa», dijo Galina. «Mamá, ¿es verdad?» «Es cierto. Una mujer se sintió mal en la calle y la acogí». «Has perdido la cabeza. No eres el primero en decirlo». «¿Te robó?» «No». «¿No falta nada?» «No, Lena. Todo está en su sitio. Y de hecho, hay algo importante. Quería hablar contigo». Lena guardó silencio. Había oído el tono. «¿Qué ha pasado?» «Nada malo. Solo que encontré una carta de tu padre. La escribió antes de morir. No lo sabía». Una pausa. «Hay algo que te conviene». Un largo silencio. «¿Para mí?», dijo Lena en voz baja. «Sí. Te lo leo si quieres». «Espera». La voz de Lena cambió. No era profesional, ni rápida, sino diferente. «Mamá, voy para allá. El fin de semana. ¿Te parece bien?» «Está bien», dijo Galina. «¿De verdad estás bien? ¿De verdad?» «Sí, de verdad». Una pausa. «Lena, llámame solo de vez en cuando. No una vez a la semana. Solo cuando quieras». Lena guardó silencio por un momento. «De acuerdo, mamá. Llamaré». Galina colgó el teléfono. Luego salió al jardín. Una fría mañana de octubre. El manzano sin hojas. El macizo de flores que llevaba tiempo queriendo limpiar antes de las heladas, pero que seguía posponiendo. Ella estaba de pie en medio del jardín. «Sergei», dijo en voz alta. Por primera vez en voz alta. «Encontré la carta. La leí». Una pausa. «Se lo diré a Lena el fin de semana. Viene». El viento agitaba las ramas del manzano.
Gracias, dijo Galina, por encontrar una solución. Se quedó allí un rato más. Luego volvió a entrar. Necesitaba limpiar el macizo de flores antes de las heladas y comprar pilas para el termómetro. Y llamar a Lena, no el domingo, sino hoy mismo. La vida continuó, una vida ordinaria y familiar, solo que un poco diferente ahora, un poco más ligera, solo un poquito, pero eso ya era mucho. Amigos, escriban en los comentarios, ¿creen que los muertos pueden transmitir algo a los vivos? ¿A través de los sueños, de personas que aparecen por casualidad, de algo inexplicable? ¿Y de qué ciudad son? Me encantaría saberlo. Lena llegó el viernes por la noche, antes de lo prometido. Llamó desde la estación. Galina fue a su encuentro. En el coche apenas hablaron. Lena miraba por la ventana, su madre conducía, y ese silencio no era incómodo, sino algo más. Como si ambas supieran que la conversación iba a tener lugar, solo que no en el coche. En casa, Lena dejó su bolso y recorrió las habitaciones. Entró en el dormitorio donde había dormido Zenfira y miró a su alrededor. ¿Durmió aquí? Aquí. ¿Y no tuviste miedo? Lena, para. Todo está bien. Mamá, dijo Lena volviéndose. Estás sola. Dejaste entrar a una desconocida en tu casa. Eso no es seguro. No habría sido seguro aunque hubiera tenido fuerzas para hacer algo. Tenía 39 grados de fiebre. Aún así. Lena. ¿Qué? Siéntate. Quiero contarte algo. Se sentaron en la cocina. Galina sacó la carta. La puso sobre la mesa. De tu padre, dijo ella. Lena miró el sobre. Luego miró a su madre. ¿De dónde salió? Estaba detrás de los libros en el armario. No sabía que estaba allí. Una pausa. Zenfira me lo dijo. ¿La mujer gitana te habló de la carta? Sí. Mamá. Lena, sé cómo suena. Escúchame primero. Galina lo contó todo. Sobre el nombre que Zenfira había mencionado. Sobre haber encontrado la carta. Sobre su contenido. Lo contó con calma, en orden, sin rodeos. Lena escuchaba, al principio con esa expresión escéptica que tenía desde niña ante cualquier cosa que no comprendiera. Luego su expresión cambió. Dijo el nombre de papá, dijo Lena cuando su madre terminó de hablar. Sí. Y dijo dónde estaba la carta. Sí. ¿Y encontraste la carta? Sí. Lena estaba callada. ¿Tiene explicación?, preguntó finalmente. No sé. Podría haber oído el nombre en algún sitio. ¿Hablaste con ella antes de que perdiera el conocimiento? Un poco. No mencioné el nombre. ¿Y qué hay de papá? No. ¿Que había muerto? No. Solo dije que vivía sola. Lena se quedó mirando el sobre. La carta ¿podría explicarse por una coincidencia? Lena, dijo Galina con calma, llevo 30 años viviendo en esta casa. Conozco cada estante. Jamás había mirado detrás de esos diccionarios. Nunca. Si no me lo hubiera dicho, jamás lo habría encontrado. En mi vida, repitió Lena. La frase tuvo un significado diferente. ¿Quieres leerlo? Lena asintió. Galina sacó la hoja del sobre. La extendió. Lena lo tomó. Leyó durante un buen rato, más de lo que deberían haber tardado 2 páginas escritas a mano. Luego lo dobló. Después lo desdobló de nuevo y releyó la parte que hablaba de sí misma. Ella lo puso sobre la mesa. Un largo silencio. Nunca dijo nada de eso en voz alta, dijo Lena finalmente. Lo sé. Ni una sola vez en toda su vida. Lo sé. Pensé que él era así. No sabía cómo. No sabía cómo decirlo, pero lo pensaba, dijo Galina. Lo escribió. Lena miró la mesa. Luego alzó la vista. Mamá, dijo. ¿Lloraste? Lloré. Por primera vez en 8 meses. ¿Adecuadamente? Adecuadamente. Bien, asintió Lena. Eso está bien. Permanecieron en silencio un rato más. Entonces Lena dijo. Mamá, esa mujer gitana, ¿crees que ella...? No sé qué pensar, interrumpió Galina. Solo sé lo que pasó. El nombre, la carta, el hecho de que finalmente lloré. Una pausa. Con eso basta, sin necesidad de explicaciones. Nunca creíste en cosas así. Yo no lo hice. Galina hizo una pausa.
Ahora, no lo sé. Quizás no se trata de creer o no creer. Quizás se trata de lo que pasó, independientemente de cómo lo llamemos. Lena pensó. ¿Se fue? Ella se fue. ¿Dónde? A su gente. Dijo que los encontraría. ¿Le diste algo? ¿Dinero? No. Ella no lo habría aceptado. ¿Por qué? Porque ella es así. Galina no podía explicarlo con más precisión. Simplemente lo sabía. Ella no es de las que se aprovechan. ¿Cómo lo sabes? 5 días juntos. Se ven algunas cosas. Lena miró a su madre. Luego dijo, «Mamá, te ves diferente». «¿Cómo?» «No lo sé. Más ligero, tal vez». Una pausa. «Estos últimos meses has estado pesado. No enojado, no cruel. Simplemente pesado. Como si estuvieras cargando algo. Y ahora, no». «Encontré la carta», dijo Galina. Lloré. Hablé en el jardín. ¿En el jardín? ¿A quién? A tu padre. Lena estaba callada. ¿Y? Dijo finalmente. Y las cosas mejoraron, sencillamente. Más ligero. ¿Respondió? No. Una pausa. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que hablé. Lena se puso de pie. Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín oscuro. Yo también quiero, dijo en voz baja. ¿Qué? Para hablar con él, en el jardín. Vámonos, dijo Galina. Salieron juntos, al jardín nocturno, frío y otoñal. Se quedaron junto al manzano. Lena permaneció callada durante un buen rato. Luego dijo algo, en voz baja, casi para sí misma. Galina no oyó las palabras, no las escuchaba a propósito. Eran las propias palabras de Lena. Se quedaron allí de pie. Luego volvieron a entrar. Frío, dijo Lena. ¿Té? Té. Estaban sentadas en la cocina tomando té. Era algo cotidiano e importante a la vez. Madre e hija, las dos solas, de noche, sin teléfonos. Mamá, dijo Lena, vendré más a menudo. No hace falta hacer ningún esfuerzo especial. Sí que lo hacemos, dijo Lena. No es un esfuerzo especial, simplemente con más frecuencia. Galina asintió. Bien, y yo llamaré. Bien. No porque deba hacerlo, porque quiero hacerlo. Galina miró a su hija. Los ojos de su marido en otro rostro, su terquedad en otra voz. Me escribió que está orgulloso de ti, dijo ella. Lo leí. Leer y oír son cosas diferentes. Lena la miró. Luego asintió. Sí, dijo, diferente. Se quedaron sentadas un rato más. Luego Lena se fue a la cama, a su habitación que siempre había sido suya. Galina lavó las tazas y apagó la luz. Ella se quedó de pie en la casa oscura. Algo había cambiado. Ella lo sentía. No era visible, no estaba a la vista de los demás. Era algo interno, como si algo se hubiera soltado. No todo a la vez, pero algo. La carta había sido encontrada, su hija había llegado, las lágrimas habían brotado, y en algún lugar, Sergei, que tal vez oiga, o tal vez no, pero puedes hablar. Eso fue suficiente, más que suficiente. Pasaron 4 meses. La vida no había cambiado radicalmente. La casa, el jardín, la vecina Claudia, las llamadas telefónicas con Lena seguían igual. Pero había cambiado en su interior, justo donde tenía que cambiar. Galina empezó a dormir bien. Empezó a cocinar por placer, no por obligación. Empezó a quedar con su amiga Tamara de vez en cuando. Antes lo había estado posponiendo. No tenía ganas de ir a ningún sitio. Encontró el dinero de esa cuenta. Lo transfirió a la suya. Pensó largo rato qué hacer con él y finalmente decidió. Una parte para Lena, otra para un viaje para ella. Ese viaje, el que ella y Sergei habían planeado. A San Petersburgo. Nunca habían estado allí. En febrero viajó sola. 3 días en San Petersburgo, sola, con el mapa en su teléfono, en una ciudad desconocida. Tenía 56 años y era su primer viaje sola en toda su vida. Un poco intimidante, pero a la vez gratificante. Sergei habría dicho, sí, ella lo sabía. Zenfira regresó en abril. Galina abrió la puerta y durante unos segundos simplemente miró.
Luego se hizo a un lado. Adelante. No tardaré, dijo Zenfira. Estábamos de paso. Les pedí que se detuvieran. Entra en la cocina. Se sentaron en la misma mesa, como en octubre, solo que ahora había luz. Fuera de la ventana se veía un jardín de abril, la primera hierba. ¿Cómo estás?, preguntó Zenfira. Bueno, mejor que antes, dijo Galina con sencillez. Mi hija viene más a menudo. Yo fui a San Petersburgo. ¿San Petersburgo? Mi marido y yo queríamos ir. Nunca llegamos. Fui sola. Una pausa. Estuvo bien. Zenfira la miró con esa mirada suya atenta y serena. Eres diferente, dijo ella. ¿Cómo? Más ligera. Zenfira dijo lo mismo que Elena había dicho en octubre, como si te hubieran quitado un peso de encima. Sí, asintió Galina. La carta me ayudó, y lo que me dijiste, hizo una pausa, y permitirme llorar. Eso era lo que quería, dijo Zenfira, que no siguieras aferrándote a ello. Ahora lo sé. Se quedaron callados. Entonces Galina preguntó. Zenfira, quiero preguntarte algo. No tienes que responder. Preguntar. ¿Este don que tienes, el de ver a los muertos, es difícil? Zenfira pensó, sin prisas, de verdad. A veces, dijo, cuando están muy inquietos, cuando sienten mucho dolor, cosas sin terminar, cosas que no se han dado. Una pausa. Su marido estaba tranquilo, solo que la carta no le dio paz. ¿Nada más? No, era un buen hombre, murió con dignidad. Zenfira lo dijo con sencillez, no como consuelo, sino como un hecho. Hay personas así, mueren con dignidad. No porque hayan hecho todo lo que se propusieron, sino porque vivieron con honestidad. Él era así. Galina la miró. Gracias, dijo ella. Es la verdad, no es un consuelo. Lo sé. Zenfira tomó su taza, bebió su té a pequeños sorbos. Galina Ivanova, dijo, ¿puedo preguntarte algo? Puedes. ¿Me creíste, allá por octubre, cuando te hablé de tu marido? No, admitió Galina. Al principio no. Pensé que era una alucinación por la fiebre. Luego encontré la carta. Hizo una pausa. Entonces dejé de pensar si creía o no. Simplemente empecé a vivir con lo que había sucedido. Así es, dijo Zenfira. Más que creer o no creer. Simplemente vivir con lo que es. Eres una mujer sabia. Vieja, dijo Zenfira con una leve sonrisa. Tengo 62 años. La vejez no te da sabiduría automáticamente, pero sí te ayuda a ver ciertas cosas. ¿Qué edad tenías en octubre? 61. Una pausa. ¿Te sorprende? Un poco, dijo Galina con sinceridad. Creía que eras más joven. Lo oigo a menudo. La vida en la carretera tiene su encanto. No es buena para el cuerpo, pero quizás sí para la cara. Zenfira lo dijo sin vanidad. Nosotros no pensamos en la edad como los nómadas. ¿El gadji? No gitano, tú. No es ofensivo, simplemente una palabra. Piensas, tengo tantos años, así que tal cosa ya no es para mí. Nosotros no pensamos así. Hay fuerza, caminamos. No hay fuerza, nos detenemos. La edad no tiene nada que ver. ¿Es más fácil así? En cierto modo, sí. Y en cierto modo, es más difícil. Zenfira terminó su té. Cada camino es único. Se puso de pie. Cogió su pequeño bolso. ¿Te vas?, preguntó Galina. Sí, el campamento está esperando. Espere un momento. Galina fue a otra habitación. Regresó con un pequeño paquete, cuidadosamente envuelto y atado. Esto es para ti, dijo ella. ¿Qué es? Un chal, de lana, abrigado. Lo compré en San Petersburgo. Allí había unos preciosos. Una pausa. No lo compré especialmente para ti, pero lo compré y después pensé, quizás me sea útil. Zenfira miró el paquete. Es un regalo caro, dijo. No es caro, solo un chal. Me refiero a caro en otro sentido. Estabas pensando en mí. Un poco, admitió Galina. Zenfira tomó el paquete. Lo sostuvo entre sus manos. Gracias, dijo. Esto es... No terminó la frase. Simplemente asintió. Eso bastó. Salieron al patio. Era una mañana de abril, fresca, con aroma a tierra y a la primera hierba.
Junto a la puerta había un coche, viejo y desgastado, con la ventanilla abierta. 2 personas miraban hacia afuera, un hombre al volante y una mujer a su lado. ¿Su campamento?, preguntó Galina en voz baja. En parte, respondió Zenfira. ¿Vinieron por ti? Llamé. Dije que estaba en Penza. ¿Sabías que ibas a volver aquí? Zenfira la miró. Lo presentí, dijo. No lo sabía con certeza, pero lo presentí. Quería ver cómo estabas. Ahora puedes ver. Ya veo, sonrió. Esa sonrisa suya, cálida y con un toque de autocrítica. Se ve perfectamente. Galina abrió la puerta. Zenfira, si vuelves a pasar por aquí, entra, cuando quieras. Cualquier momento es raro, dijo Zenfira, pero si lo hago, iré. Salió a la calle, caminó hacia el coche. Se giró una vez y asintió. Galina asintió. El coche se movió. Desapareció al doblar la esquina. Galina se quedó parada junto a la puerta abierta, mirando la calle vacía. Luego cerró la puerta y volvió a entrar. En la cocina quedaron 2 tazas vacías. Las lavó. Volvió a poner la tetera al fuego, porque quería otra taza, solo para ella. Miró por la ventana. El jardín de abril, la tierra, el cielo. Pensó en cómo la vida te trae gente. No a quienes esperas, ni a quienes eliges. Simplemente te los trae. Si te detienes o pasas de largo, es tu decisión. Ella se había detenido. De ahí surgió lo que vino. La carta, las lágrimas, la charla en el jardín. Lena viniendo más a menudo. San Petersburgo. Un chal comprado sin ningún motivo en particular, pero que resultó necesario. Esa había sido una buena cadena. A partir de una decisión en una calle de octubre. La tetera hirvió. Ella sirvió. Ella se sentó junto a la ventana. Abril se acercaba, largo, con olor a tierra. Luego, el verano. Lena había prometido venir durante un mes. Tamara la invitaba al teatro. Claudia Petrovna pronto volvería de su jardín. Ya había empezado a cavar. La vida siguió su curso. Una vida normal y corriente. Solo ahora, con la carta en el cajón del escritorio, la nota en el bolsillo del delantal y la certeza de que puede salir al jardín y hablar en voz alta. Y él escucha. Siempre escucha. Ahora lo sabía. Y aquí les va una pregunta, amigos. ¿Ha habido algún momento en su vida en el que conocieron a un desconocido y algo cambió? Quizás un encuentro casual, una conversación casual, que resultó ser importante. ¿O alguna vez ayudaron ustedes mismos a un desconocido y sintieron que eso les beneficiaba? Escriban en los comentarios. Historias como estas importan. Demuestran que las personas pueden ser exactamente como en esta historia. Amables. Sencillamente. Porque pueden. ¿Y de qué ciudad eres? Siempre me interesa saberlo. Durante esos 5 días, Galina pensó en muchas cosas, pero no las expresó en voz alta. Pensamientos que daban vueltas en círculo mientras Zenfira dormía, mientras cambiaba las compresas, mientras preparaba el caldo. La primera pregunta era sobre ella misma. ¿Por qué la había acogido? Claudia Petrovna tenía razón. No era sensato. Una desconocida, una mujer gitana, sin documentos, sin nada. La había llevado a casa, la había acostado y le había dado de comer. Si alguien de la familia se hubiera enterado, habrían pensado que el dolor la había vuelto un poco rara. Galina lo pensó con sinceridad, no lo descartó. Y comprendió. Algo en el rostro de Zenfira le recordaba a sí misma. No físicamente, sino de otra manera. Esa expresión con la que la mujer había estado sentada junto a la cerca. No suplicando, no compasiva. Simplemente agotada. La mirada de alguien acostumbrada a salir adelante, pero que esta vez no lo había logrado. Precisamente esa expresión, Galina la conocía. La había visto reflejada en el espejo durante los últimos 8 meses. La segunda pregunta era sobre su marido. Ella no creía en la vida después de la muerte. La habían bautizado, teñía huevos en Pascua, iba a la iglesia en Navidad, pero más por tradición que por fe. Sobre la idea de que los muertos permanecieran cerca de alguna manera, nunca lo había pensado. Siempre le había parecido un consuelo demasiado conveniente. Pero el nombre, ¿de dónde venía el nombre? Le dio vueltas al papel muchas veces. Intentó encontrar una explicación, una razonable y lógica. Quizás lo había visto en alguna parte.
Quizás se le había escapado en una conversación. Quizás en una fotografía, pero las fotografías colgaban en el dormitorio, y Zenfira no había ido allí hasta el segundo día. No llegó ninguna explicación, o bien no se esforzó mucho por encontrar uno, porque algo en su interior le decía, no busques, acepta. Eso no iba con su carácter, aceptar sin dar explicaciones. Era contadora. Para los contadores todo debe cuadrar. Pero a veces, comprendió, el equilibrio no está en los números, a veces está en otra cosa. No compartió estos pensamientos con nadie, ni con Claudia, ella solo habría negado con la cabeza, ni con Lena. Lena lo comprendió más tarde, por sí misma. Simplemente convivió con ellos, como se convive con aquello que no se puede expresar con palabras. Al cuarto día, Zenfira habló de su don, ella misma, sin que se lo pidieran. Estaban sentados junto a la ventana oscura, con la lluvia cayendo afuera, hablando de varias cosas, y en algún momento Zenfira dijo, «Galina Ivanova, quiero explicarte lo que veo. No tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo, para que lo entiendas. Estoy escuchando». «No siempre», dijo Zenfira lentamente. «A veces sucede. Veo a alguien que los vivos no pueden ver. No muy a menudo. Una vez cada varios meses, tal vez una vez al año. No se les puede invocar. Vienen por sí solos». Hizo una pausa. «Desde pequeña no he entendido por qué tengo esto. Mi madre decía que se transmite de generación en generación. Ella también lo tenía. Su madre antes que ella. ¿Te asusta?» «Antes sí, ahora no. Ya me acostumbré». Zenfira miró por la ventana oscura. «No dan miedo, simplemente están ahí, como sombras. Algunas son tranquilas, se quedan cerca, sin dirigirse a ti. Otras son inquietas, quieren algo. Tu marido quería algo. Sobre la carta. Sí, y además quería asegurarse de que lo estabas manejando bien, de que no te habías aislado por completo». «Me había aislado», admitió Galina. «Un poco, pero no del todo». Zenfira se volvió hacia ella. Podía ver que te aferrabas a la vida, que seguías viva. Eso le daba algo de paz. «¿Estaba preocupado por mí?» «Sí, sencillamente». «Eso probablemente no sea sorprendente, tratándose de alguien con quien has vivido 40 años». «No», Galina hizo una pausa. «No me sorprende». «La carta lo retenía aquí», continuó Zenfira. «No podía irse mientras no la encontraran. A veces sucede. Algo inconcluso los ata. ¿Lo que está sin terminar es malo para ellos?» «No sé qué es bueno o malo para ellos. Sé que quieren terminar las cosas». Zenfira escogió sus palabras con cuidado. Como alguien que se va y de repente recuerda que no ha dicho algo importante. Quiere volver y decirlo. «Regresó. A través de mí, sí». Una pausa. «Esta es la primera vez que me utilizan de esta manera. Normalmente, simplemente están ahí. Me pidió que le transmitiera algo». «¿Cómo lo preguntó?» «Con palabras». Zenfira frunció ligeramente el ceño. Eso fue extraño. Normalmente no usan palabras. Yo siento las cosas. Pero lo dijo directamente. Una voz, palabras, un nombre. Una pausa. Probablemente fue un hombre fuerte en vida, un carácter fuerte. Eso permanece. «Fuerte», confirmó Galina. «A veces testaruda». «Los tercos se aferran con más fuerza», dijo Zenfira. «Aquí y allá». Estaban en silencio. Afuera llovía sin cesar, sin viento. «Zenfira», dijo Galina, «¿tienes a alguien? Entre los muertos, ¿alguien que venga a verte?» Zenfira hizo una pausa. «Mi marido», dijo, «a veces. Ahora casi nunca. Han pasado 20 años. Está muy lejos. Pero a veces. ¿Te facilita las cosas?» «A su manera». Una pausa. «No es más fácil en el sentido del dolor. El dolor es algo aparte, pero más tranquilo. Sabes que no es un vacío, que están en algún lugar». «¿Lo crees de verdad?» «Lo sé», dijo Zenfira con sencillez. «La gente cree en lo que no ha visto. Yo sí lo he visto. Esa es la diferencia». Sí. Galina reflexionó sobre eso después, sobre la diferencia entre creencia y conocimiento. No sabía nada de eso, solo había encontrado la carta, escuchado el nombre, llorado y sentido que las cosas se calmaban. Podría llamarlo coincidencia, podría llamarlo de otra manera.
Decidió no ponerle nombre. Simplemente había sucedido así. Eso era suficiente. Después, a menudo pensaba en San Petersburgo. 3 días de febrero, grises, fríos, con el típico gris de San Petersburgo. Había llegado en tren y alquilado una pequeña habitación por internet. Lena la había ayudado a encontrarla. Recorría la ciudad con el móvil en la mano, como una turista, siguiendo el mapa. El primer día sintió un poco de miedo. Era algo desconocido, caminar sola en una ciudad desconocida, cuando toda su vida no había caminado sola, con Sergei, con Lena, con alguien. Entonces el miedo se disipó. Simplemente caminó. La plaza del palacio en la bruma matutina. El Neva, gris, ancho, nada parecido a como lo había imaginado. El Hermitage, con una cola en el frío, pero entró, se detuvo frente a los cuadros y pensó en algo inconexo. Sergei amaba la historia. Si se hubieran conocido, él habría sabido qué mirar, a dónde ir, qué era importante. Ella sabía poco. Simplemente caminaba y observaba. Al segundo día nevó. Galina caminaba por el terraplén y pensó: aquí estamos en San Petersburgo, Sergei. Incluso así. No es triste. Simplemente así. Compró varias cosas en las tiendas de souvenirs. Para Lena, para la pequeña Maya, para Claudia. Y también el chal. Cálido, de lana, precioso. Lo cogió y por alguna razón pensó en Zenfira, en la falda brillante en el barro de noviembre, en el hecho de que alguien que camina mucho y vive en la carretera debería tener un chal abrigado. Ella lo compró. En casa lo guardó en el armario. Pensó: algún día me será útil. Resultó útil en abril, precisamente para la persona para la que lo había comprado sin saberlo. A veces la vida se desarrolla exactamente así. Cuando Lena oyó hablar de San Petersburgo, dijo: «Mamá, ¿fuiste sola?» «Solo». «¿Y qué tal estuvo?» «Bien», dijo Galina con sencillez. «El primer día fue duro. Después, bien». «¿Te sentías solo?» «Un poco, sinceramente. Pero no como en casa. Estar sola en casa significa una casa grande donde todo es familiar y no hay nadie. Estar sola en San Petersburgo significa una ciudad nueva donde todo es desconocido y tampoco hay nadie. Es una soledad diferente. La segunda es más llevadera. Lena estaba callada. «Mamá», dijo, «has cambiado». «La gente dice». «No, de verdad. Desde octubre todo es diferente. Como si...» Lena buscara la palabra. «Como si hubieras soltado algo. Y hubieras empezado a moverte». «Algo así», asintió Galina. «Eso es bueno». «Bien». «Mamá». Una pausa. «Quiero ir a algún sitio contigo la próxima vez. A algún sitio en verano». «Masha es pequeña». «Masha estará con su padre o con su madre. Tú y yo, los dos solos, donde tú quieras». Galina pensó. «Llevo tiempo queriendo ir a Karelia», dijo. Sergei también quiso ir una vez. Lagos, silencio. ¿Karelia? Lena parecía no esperar una respuesta tan específica. «De acuerdo, a Karelia». «¿Hablas en serio?» «En serio. ¿Qué tal si hablamos de julio?» «Julio». «Acordado». Fueron en julio. Karelia, lagos, pinos, ese silencio que solo se encuentra allí. Lena estaba asombrada. No se esperaba que fuera tan bueno. Caminaron, remaron en un lago, prepararon sopa de pescado a la orilla. Hablaron mucho, de la vida, de su padre, de lo que había sido y de lo que les deparaba el futuro. La última noche Lena dijo: «Mamá, me alegro de que hayamos venido». «Yo también. Deberíamos haber hecho esto hace mucho tiempo». «Deberíamos haberlo hecho», coincidió Galina. «Pero sucedió ahora. Eso también está bien».
Se sentaron junto al agua, una tranquila tarde en Carelia. Mosquitos, olor a pino, agua oscura y en calma. Galina pensó, aquí está Carelia, Sergei, con Lena. El silencio, como dijiste, es auténtico. No lo dijo en voz alta, Lena estaba allí. Simplemente lo pensó. Eso fue suficiente. Probablemente lo oyó. Él siempre escucha. Había algo más en la carta que Galina no le había contado ni a Lena ni a nadie más. Eso era algo que solo ella sabía. Sergei había escrito sobre el primer año de su amistad, sobre cómo se conocieron. En la cola de la biblioteca, ambos buscaban el mismo libro. Solo había un ejemplar y se lo dieron a él por ser el primero en la fila. Salió y un minuto después regresó y le tendió el libro. Tómalo, lo leeré rápidamente, te lo devolveré y serás el siguiente. Ella lo había aceptado, habían empezado a hablar. Luego se encontraron por casualidad una vez más y entonces él la invitó al cine. Ella lo recordaba perfectamente, cada detalle, pero la carta le reveló algo que ella desconocía. Él había escrito, no regresé con el libro por casualidad. Iba caminando a casa y a mitad de camino me di cuenta de que quería conocer a esa chica. Volví a propósito. El libro fue un pretexto. 38 años. 38 años había pensado que era casualidad y había sido una elección. Reflexionó sobre esto durante un largo rato. Luego pensó, ¿qué importa? ¿Casualidad o elección? El resultado era el mismo. 41 años, una hija, una nieta pequeña, Masha. Pero aún existía una diferencia. Saber que una persona había regresado deliberadamente era algo distinto. Significaba que, desde el principio, había elegido hacerlo. Él había elegido cada día a partir de entonces. Eso es lo que escribió en la carta. Guardó esas palabras en su interior. La reconfortaron, en silencio, sin grandes emociones. Simplemente la reconfortaron. A veces se preguntaba, ¿por qué no dijo esto cuando estaba vivo? ¿Por qué escribió una carta y la escondió? No hubo respuesta. Quizás no pudo. Quizás asumió que ella lo sabía. Quizás estaba esperando el momento oportuno, y ese momento nunca llegó. No estaba enfadada, simplemente lo comprendía. A veces la gente no dice lo que importa, no porque no quiera, sino porque no sabe cómo. O porque parece que ya lo sabe, que ya es obvio. ¿Para qué sirven las palabras? Pero las palabras son necesarias. Resulta que sí lo son, incluso después de 40 años. Compartió esta idea con Lena. Ni los detalles del libro, ni la carta completa, solo una idea. Estaban sentadas en Carelia, junto al agua, aquella última noche. Lena, dijo, dile a la gente lo que es importante, en voz alta. No des por sentado que ya lo saben. ¿Te refieres a papá? Sobre él, entre otros. Lena miró el agua. Nunca se lo dije, dijo en voz baja, que estaba orgullosa de él, que lo respetaba. Pensé, él lo sabe. Quizás lo sabía, pero oírlo es diferente. Sí. Lena guardó silencio. Ahora es demasiado tarde para... No terminó la frase. Puedes decirlo en el jardín, dijo Galina. Mamá, lo digo en serio, habla con él, te escucha. Lena la miró. Luego sonrió, con una expresión un poco triste, un poco cálida. Mamá, has cambiado mucho desde octubre. La gente dice, para mejorar. Eso es bueno. Muy bien. Estaban en silencio. Las aguas de Carelia acariciaban suavemente la orilla. Mamá, dijo Lena, esa mujer gitana, ¿piensas en ella? A veces. ¿Qué opinas? Creo que hice bien en no pasar de largo, dijo Galina. Y también creo que a veces la vida te envía a ciertas personas, las adecuadas, no las que esperas, las adecuadas. ¿Y Zenfira era la indicada? Sí. Aunque al principio parecía innecesaria. Exacto, dijo Galina mirando el agua. A menudo se necesitan cosas innecesarias. Lena pensó. Eso es profundo, mamá. Es sencillo, dijo Galina. Simplemente no siempre es visible. Una noche, Zenfira había dicho, hacia el final de su estancia allí, una de las últimas noches, Galina Ivanova, ¿puedo contarte algo? No es de tu marido.
es mío. ¿Seguir? ¿Sabes cómo recibir?, dijo. ¿Crees que no? Pero sí. Me recibiste a mí, una desconocida, una extraña. Recibiste lo que te conté sobre tu marido. No discutiste, no me echaste. Recibiste la carta. Una pausa. No todo el mundo sabe cómo. Mucha gente se aísla. Tú no. Nunca lo había pensado de esa manera. Lo sé, pero es verdad. Quizás sea por haber vivido mucho tiempo, dijo Galina. Cuando uno ha vivido mucho tiempo, deja de discutir con lo que es. O por el carácter. O por mi personalidad, pensó. Sergei siempre decía que no me gustaba el conflicto. ¿Eso es malo? De diferentes maneras. A veces el conflicto es necesario. Nunca supe cómo. ¿Y ahora? Ahora estoy un poco mejor, admitió Galina. La vejez te enseña. Uno llega a comprender que no tiene sentido estar de acuerdo con todo. Es cierto, dijo Zenfira. La vejez es una buena época para eso, para dejar de tener miedo. ¿Miedo a qué? Lo que la gente pensará, lo que dirán. Zenfira hablaba con esa sabiduría particular que solo poseen quienes han vivido mucho. Los jóvenes tienen miedo, los mayores menos, porque entienden que las opiniones ajenas son pasajeras. Pero tú eres constante. Eso está muy bien dicho. Es la verdad. Estaban en silencio. Fuera de la ventana era de noche, tranquila, otoñal. Zenfira, dijo Galina, me alegro de que hayas acabado en mi puerta. Yo también, dijo Zenfira. No suelo decirlo, pero lo soy. Fue una buena conversación, de esas que te dejan pensando. El chal, comprado en San Petersburgo y regalado en abril, Zenfira se lo puso allí mismo, en el patio. Se lo echó sobre los hombros y lo sintió. Cálido, dijo ella. La lana es buena. ¿Cómo supiste que lo necesitaba? No lo sabía, dijo Galina. Simplemente lo compré. Lo que significa que lo sabías. Zenfira la miró. A veces sabemos antes de entender. Eso también era cierto. Una de esas verdades con las que es bueno convivir. Masha llegó en verano, con Lena, cuando regresaron de Karelia. 3. Galina la reconoció al instante, de unos años, menuda y morena, como su abuelo. Los mismos ojos, el mismo carácter, terca. No se dejaba influenciar por nadie hasta haber tomado una decisión por sí misma. Galina la llevó en brazos por el jardín. Le enseñó el manzano, los bancales de tomates, el hueco en la valla que daba a la casa de Claudia. ¿Qué es eso?, preguntó Masha señalando el hueco. Un hueco. Lo atravesamos hasta el vecino. ¿Por qué? Para los tomates, para conversar. ¿Puedo pasar? Tú no, eres demasiado pequeño, solo los adultos. Masha miró el hueco con esa expresión seria propia de los niños, reservada para las cosas interesantes y prohibidas. Luego preguntó, ¿el abuelo también pasó por eso? Galina se detuvo. Sí, dijo ella, a veces. ¿Dónde está ahora? Allá arriba en el cielo, dijo Galina, simplemente. Masha levantó la vista hacia el cielo azul de verano. ¿Puede vernos? Él puede. ¡Hola, abuelo!, dijo Masha mirando al cielo. Lena, que estaba a su lado, rió en voz baja. Galina también. Bien, dijo Masha satisfecha, y fue a mirar los tomates. Los niños saben tomar las cosas importantes de forma sencilla, sin palabras de más, sin largas explicaciones. Hola, abuelo, y se va. Todo está claro, todo está bien. Galina la vio marcharse y pensó, esto es lo que permanecerá, esto es lo que se transmite. No solo el nombre, no solo los genes, algo más también, una forma de ver las cosas, el mundo, que puede saludar a quienes no están aquí, que el manzano del jardín no es solo un árbol, que el hueco en la valla son 40 años de vecindad. Esas cosas se transmiten, en silencio, sin palabras. Simplemente vives al lado de una persona y algo de ella permanece dentro de ti. De Sergei, así permaneció. De Zenfira, algo también permaneció. Un poco, pero permaneció. Había sido un buen otoño, y un buen invierno, y una buena primavera.
Y ahora, el verano, y Masha en el jardín. La vida siguió su curso. Ordinaria, correcta, cálida, tal y como debe ser. Claudia Petrovna, al enterarse de la visita de Karelia y Masha, dijo: «Aquí estás, todo se ha calmado». «Sí», coincidió Galina. «Te lo dije, deberías haber llamado a Lena antes. Habría venido. Me lo dijiste. Pero seguías diciendo: ya me las arreglaré, ya me las arreglaré». Claudia lo dijo con su habitual gruñido, tras el cual se escondía algo de calidez. «Claro que te las arreglaste, solo que te llevó mucho tiempo, mucho tiempo. La próxima vez llame de inmediato. La próxima vez sí lo haré». Claudia asintió. Tomó una manzana de la mesa, una grande, Antonovka. «Este año hay buenas manzanas», dijo. «Bien. Los árboles de Sergei, él los plantó». «Sí, lo hizo». «Entonces, sus manzanas». Claudia le dio un mordisco. «Bien, eso también era cierto. Las buenas manzanas, y los árboles de Sergei, y los 41 años que se habían quedado en el manzano, y el hueco en la valla, y en la forma en que Masha saludaba al cielo. Todo esto había sido. Todo esto sigue siendo. Y Zenfira lo había sido. Llegó en octubre, se fue en abril, dejando atrás lo que debía dejar atrás. La vida trae consigo personas. Lo principal, no pasar de largo. En el cajón del escritorio está la carta. En el bolsillo del delantal, la nota. En el estante del jardín, las manzanas de los árboles de Sergei. Eso es suficiente. Es un gran trato. Y si estás leyendo esto ahora y piensas en alguien que conoces, en alguien que ya no está aquí, a quien no pudiste decirle nada, sal hoy, a la calle, o al jardín, o simplemente párate junto a la ventana y díselo. Ellos oyen, siempre oyen. Ahora dime, ¿de qué ciudad eres? ¿Te ha pasado algo en la vida que no has podido explicar? ¿Algo que ocurrió y no sabes si fue casualidad o no? Escribe en los comentarios. Historias como estas importan. Cada una de ellas es la verdad de alguien. Galina salió al jardín esa tarde. Tarde, en la oscuridad. Las estrellas brillaban. En octubre se ven bien. Se quedó junto al manzano, en silencio, sin palabras. Luego regresó a la casa. Puso la tetera al fuego. Sacó una taza, solo una. Se sentó. Miró las estrellas a través de la ventana. Eso fue suficiente. Simplemente suficiente. A la mañana siguiente, Lena llamó. Sin ningún motivo en particular. No era domingo, sino miércoles. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, ¿y usted?» «Está bien». Masha preguntaba por el hueco en la valla. Dijo Lena riendo. Dijo que quería pasar por ahí. Le expliqué que los niños pequeños no pueden entrar. ¿Estaba molesta? No, ella dijo, «Está bien, iré cuando sea mayor», y se fue a ver dibujos animados. Es igual que su abuelo. «Sí», dijo Lena, «como el abuelo». Hizo una pausa. «Mamá, me alegro de que te tenga, y me alegro de tenerte yo». «Yo también me alegro», dijo Galina simplemente. «Llamaré el viernes». Llamar. Colgó el teléfono. Miró por la ventana. Octubre. Octubre otra vez. Había pasado un año que había cambiado algo. No todo, pero sí algo. Justo lo necesario. Sirvió el té. Tomó una manzana, una Antonovka, de los árboles de Sergei. Ella se sentó. La vida siguió su curso. Una buena vida. Ordinaria, correcta, cálida. Exactamente así.